Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo desde Home Radio Ciudad de México. Hoy tengo un especialista que es un doctor en otorrinolaringología, el doctor Daniel. Hola, ¿cómo estás, Jacobo? Yo soy el doctor Daniel Divildox. Sí. Sé que el apellido suena raro, pero así es, sí. Divildox. Ok. Y sí, soy especialista en otorrinolaringología. Todos los especialistas primero estudiamos medicina general y después hacemos, si queremos, alguna especialidad. Yo estudié medicina general o soy médico cirujano por la Universidad Panamericana, que también me da mucho gusto decirlo, pero orgullosamente sigue siendo o es la mejor universidad de medicina en el país, y eso se califica por el examen que hacemos los médicos cuando terminamos para entrar a la especialidad, por el puntaje que tenemos y por el porcentaje de aprobados o aceptados a la especialidad. Entonces sí lo digo con orgullo, esa es mi alma mater y me da mucho gusto. Después hice otorrinolaringología en el Estado de México, en el ICEMIM. Y después tuve varias rotaciones en los Estados Unidos, fui muy afortunado con esto, en la Universidad de Washington para la parte de senos paranasales, ahorita platicaremos qué son los senos paranasales, y laringología, que también les platicaremos un poquito de esto. Después pude hacer un estudio de posgrado en la UNAM, en cirugía facial y senos paranasales también, y finalmente hice mi subespecialidad en España, en Madrid, en cirugía endoscópica y base de cráneo. Eso también, si quieren, podemos hablar un poquito de eso. Suenan muchas palabras, pero bueno. No, es que creo que es importante cuando un especialista, o sea, es experto, o cuando se involucra demasiado en fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios, más en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, justo antes de llegar a lo que sería qué es y qué hace un otorrinolaringólogo, quisiera preguntar por qué el interés de esta especialidad. Ya, esa es una pregunta que me hacen, así como esta charla que estamos teniendo, me hacen pues mis compañeros, mis amigos, etcétera, y a veces algunos pacientes también. Yo trato de explicar este gusto por la otorrinolaringología. En medicina, digamos que medicina se puede dividir en dos ámbitos muy grandes, que es la medicina interna y la parte de cirugía. Entonces, digamos que en pocas palabras, la medicina interna o los internistas de diferentes áreas son los que dan consulta y los cirujanos pues, los que operamos. Y hay algunas especialidades que son médico-quirúrgicas. Entonces, a mí como me gusta mucho la parte de los dos mundos, escogí otorrinolaringología. Combinaban las dos partes. Así es. Hay otras también, oftalmología, y obviamente hay otras especialidades que después adquieren la parte quirúrgica, como pediatría, después puede ser cirugía pediátrica, etcétera. Y a mí me gusta otorrino porque siento que la cirugía de otorrino es un poco más fina, ¿no? Tenemos que tener un poquito más, no de cuidado tienen todos mis colegas y especialidades y áreas de estudio. Pero la cirugía de otorrino, pues digamos, son espacios pequeños. Acuérdense que ahorita vamos a ver los otorrinos, vemos el oído, la nariz y la garganta, y en realidad son espacios pequeños, por más que la garganta podemos creer que es un poco más grande. Cuando llegamos a ver la parte de la laringe, las cuerdas vocales, son estructuras muy, muy pequeñas. Acuérdense que en el oído tenemos los huesos más pequeños del cuerpo, que son 3, el martillo, el yunque y el estribo. Entonces estos son tan pequeñitos que de verdad los tenemos que operar ya sea con endoscopios o con microscopios. Entonces esto sí requiere un poco de una habilidad diferente, no obviamente no es menospreciando a otros, pero a mí me gustaba esta parte un poquito más fina de la cirugía, entonces por eso me fui por la otorrinolaringología. Okay. O sea, son partes delicadas que requieren un tacto especial. Así es, inclusive la nariz, estaba platicando, bueno, le platico en experiencia igual, los otorrinos nos podemos dividir en justo los que ven el oído, que se llaman otólogos, los que vemos la nariz y todas las estructuras circundantes en la nariz, y normalmente somos más rinólogos, y los otorrinos que ven la parte de cuello y laringe son laringólogos o también cirujanos de cuello. La nariz está en el centro de la cara, es algo que nos define, inclusive pues hay muchos libros también que nos hablan de los diferentes tipos de nariz, que nos hablan hasta de la personalidad, es una cosa muy interesante. O inclusive los griegos, ¿no? Claro. Retrataban el perfil. Totalmente, y yo cada vez que viajo, tengo la oportunidad de viajar, tomo fotos de los bustos o de los perfiles precisamente, de diferentes culturas, y nosotros también nos vemos en la nuestra, los mayas, los zapotecos. Yo cuando estaba en la especialidad me interesó mucho esta parte de la nariz mexicana, y justo hice un estudio fotográfico de
las narices como son totalmente diferentes, la de los yaquis, digamos, en Sonora, y de los mayas esa parte antropométrica. Y es padrísimo. Eso es en la parte de cómo ha evolucionado y por qué tenemos las narices así. También, por ejemplo, si nos fijamos, las narices sajonas son más altas, son diferentes, y tiene que ver mucho con algo climático también. Las narices afroamericanas o africanas pues, son un poquito más chatas, tienen las fosas más amplias. Entonces, claro que tiene que ver algo con el clima, obviamente con la parte, como tú bien lo dices, antropométrica, pero es muy interesante. Lo que yo decía es, la nariz tiene estas estructuras importantísimas a su lado. Obviamente a los lados, los ojos es lo primero que vemos, pero la verdad es que el cráneo y el cerebro también está muy muy pegado. Entonces hay cirugías nasales que tenemos que tener mucha cautela con esto, y vasos también muy importantes. Para los cirujanos de cuello, por ejemplo, que también son otorrinos, puede ser cirujano de cuello sin ser otorrino, pero las estructuras que tenemos en el cuello son importantísimas, obviamente desde glándulas importantes como la tiroides y a vasos muy importantes como las carótidas, que son las que nos llevan la irrigación importante al cerebro. Entonces toda esta área de especialidad ahorita lo clasificamos en nariz, oído y garganta. Así es. Entonces, y de ahí todavía puedes profundizar más. O sea, te puedes ir sobre una línea en específico. Claro. Como lo que me decías del cuello. Claro. O sea, como en realidad, esa es otra cosa que no expliqué al principio, pero la especialidad, si de por sí el nombre otorrinolaringología ya es complicado, la especialidad completa se llama otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. O sea, ese es el nombre de toda la especialidad. ¿Qué ganan con complicarse? Sí, nos comprometen a ir estudiando más y más. Sí. Pero es justo eso, yo creo que en todas las áreas del conocimiento humano nos podemos ir perfeccionando, nos podemos ir especializando cada vez más. Antes le decíamos una subespecialidad. En realidad tendríamos que decir una supraespecialidad, porque vamos adquiriendo más y más conocimiento. Entonces, sí hay unas áreas que yo hasta me quedo, yo no sabía que ya algunos colegas hacían este tipo de cosas. Pues porque hay cosas, justo a mí me interesó un poquito más la nariz, hago muchas cosas de la otorrinolaringología, me gusta más la parte nasal y en general de la vía aérea. Pero hay cosas que dices, híjole, de verdad esto hay que estarse actualizando y requiere a una persona especialista, sí, pero experto en esa área del cuerpo. Y eso pasa con todas las áreas de la medicina y yo creo que del conocimiento humano, ¿no? O sea, inclusive en esta parte de medios, pues habrá personas que son excelentes para la parte del radio, como tú. Habrá personas Muchas gracias porque apenas acabo de empezar, no tiene mucho, pero le estamos echando ganas. Hay gente que me hace contar esto también. Entonces, ¿cuántas veces? A mí me gusta mucho el fútbol y hablábamos de esto. Messi nació con el talento, Cristiano Ronaldo se hizo, etcétera. Bueno, sea con la que nazcas, pues hay que seguir entrenando para ir mejorando otras habilidades. Y esto pasa o no puedes confiarte nada más de eso, ¿no? O sea, tienes que realmente tener la disciplina para adquirir ese conocimiento que es necesario. Claro. Eso lo ves, yo me acuerdo cuando estaba de estudiante de medicina, estábamos en un grupo en la materia de cirugía, éramos un grupo de 4 compañeros. Y me acuerdo que hicimos un protocolo de investigación con un cirujano pediatra excelente, y él nos dijo, es que de todo, éramos 2 hombres y una mujer, y él nos dijo, es que ella es la más habilidosa, y eso se ve, y obviamente él estaba acostumbrado a ver talento, y enseñaba, fue jefe de enseñanza mucho tiempo del Hospital Federico Gómez. Y cuando hay habilidad, ¿no? Claro, de parte del alumno. Totalmente. Entonces hay habilidad con la que naces, pero eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Te debes de confiar y hay que estar entrenando, aunque tengas esa habilidad nata, entrenando, porque si no haces eso va a pasar alguien que no nació con esa habilidad, pero es muy constante y te va a pasar en habilidad y en conocimientos. ¿Y qué pasa en esta parte que me explicaba de que tienes que ser hábil para la cirugía y hábil para todo lo demás? Claro, bueno, por eso es que a mí me gusta otorrino. La parte de la consulta, a ver, en la parte de la cirugía, pues es mucho la habilidad de tus manos, pero pues no tienes que convencer al paciente de operarlo, ahí ya está, él ya está dormido y ya lo estás operando. La parte de consulta es una cosa que yo siempre digo que es un poco de ciencia y arte, es un arte de escuchar, que el arte de escuchar es muy importante en nuestra profesión, que se ha ido perdiendo un poco. Yo desafortunadamente escucho a veces, o de colegas, o lo que sea, como, es que ese doctor ni me escuchó. A veces desafortunadamente... O ni me vio, ¿no? Así es. A veces desafortunadamente en la medicina pública también, por cosas de tiempo y saturación de los pacientes, pues los doctores tienden a eso. No quiere decir que ellos sepan qué es lo que no les gusta ver a los pacientes. Estoy seguro que no. Todos los que entramos en esta profesión es para ayudar o por lo menos escuchar al paciente y que se sienta un poco mejor. Entonces, yo
me han dicho muchos pacientes, es que me escucha, me explica, a mí me gusta mucho explicar, entonces yo agarro, y siempre les digo esto a mis pacientes, yo no soy como los médicos de antes que eran de verdad unos artistas dibujando, y entonces te dibujaban una parte anatómica y te explicaban. Yo soy más de la tecnología, entonces agarro mi iPad y agarro esquemas, pero me gusta explicar. Si el paciente entiende lo que tú le quieres decir y entiende sobre su patología, la enfermedad que está teniendo, es más probable que se cure, que le eche ganas para curarse y es interesante. Hay de todo también en la viña del Señor. Hay pacientes que te dicen, no, doctor, a mí ni me explique y ya no. Mejor hágalo. Así es. Con que quede bien. Claro. Pero cada vez más los pacientes se interesan mucho más y entonces ahora también por eso está el doctor Google, que también hay que tener un poco de cautela. Reserva sobre esa situación, ¿no? De consultar tus síntomas. Así es, totalmente. A ver, mis pacientes que consultan doctor Google o Google, mejor dicho, todos llegan y es que voy a tener cáncer, es que me voy a morirme, no, es que hay que tener mucha cautela, hay mucho conocimiento, igual que con cualquier de hecho se dio un boom, ¿no? De los memes de cáncer de quién sabe qué, claro, ¿no? Sí, me duele tantito la punta de la nariz, cáncer. Sí, claro, es que eso pasa y además, obviamente como paciente, cuando buscas algo en internet es porque ya estás preocupado y la primera respuesta que te sale es una enfermedad, puede ser cáncer, puede ser una enfermedad difícil y es la que dices, no, es que esa es la que espero no tener, o y esa es la que se te queda en la cabeza, entonces es la que se te preocupa. Es entendible que pase. Pero en otro aspecto, por ejemplo, eso era más de los americanos y lo tendremos que adoptar los mexicanos, es esa información al paciente. A mí me gusta mucho que se vayan y después les doy unos trípticos para que se vayan y se lean a su casa o para recomendaciones, etcétera. Esa parte de informar al paciente y cambiar un poquito la medicina que era más paternalista de yo soy el doctor y me haces caso, al revés, a casi que hasta llegar a veces a negociar un poco el tratamiento, claro, así es. Porque si yo te digo es que, a ver, vas conmigo, no es que sabes que no respiro, mañana te opero, pues es que eso es un poquito agresivo. Invasivo. Así es. Y de hecho es un diagnóstico como muy determinante, ¿no? Tiene que ser así y sobre esta cirugía. Claro, así es. A mí, de verdad, muchas veces, claro que hay especialidades para todo y hay muchas veces que el doctor tiene que decir, no, es que esto ya es, digamos, casi que de vida a muerte, ¿no? La parte de otorrino en muchas enfermedades es esta conciliación y yo siempre les digo a los pacientes, ¿sabes qué? Afortunadamente esta es una cirugía electiva o que se tiene que hacer, pero no de urgencia y entonces podemos platicar en qué momento quieres o qué momento es mejor para ti hacerla. Puede ser desde la parte económica hasta la parte de cómo te sientes en hacer esa cirugía. O por decir, o sea, algo tan básico como va a ser mi graduación y no quiero pasar por esto ahorita. Así es. Yo también, por ejemplo, eso es otra cosa que algunos pacientes no saben o algunas personas en esta parte de no conocer tanto qué hace el otorrino. Hay mucha cirugía, sobre todo la rinoplastía estética, ¿no? Y entonces muchas veces, pues obviamente no es algo que urja, ¿no? Es como que, si no te operas ahorita ya va a estar. Entonces puedes planear eso en el mejor momento para ti y en ese momento es cuando se programa la cirugía. Entonces sí es un poco más de negociación o de conciliación, como bien lo dijiste, con los pacientes. Y por ejemplo, ¿quién busca más al especialista otorrinolaringólogo? Es que como sí la puedo pronunciar. Perfecto, así es. Con que no me digas ornitorrincolaringólogo, eso pasa también. Sí, claro. Creo que eso es otro especialista. ¿Quién te busca más? O sea, ¿la persona que necesita una cirugía estética o aquella persona que tiene un problema en cuestiones de vías respiratorias? Pues mira, la verdad es que, o sea, en porcentaje de quién me busca más, podríamos decir que es un 50% de una y o sea, mitad y mitad. Pero la verdad es que es muy importante que los otorrinos, que los especialistas en otorrinolaringología, no separemos las dos cosas. La parte estética no puede ir sin la parte funcional. Porque hay muchos pacientes que pueden llegar directamente a buscarme, oye, quiero que me arregles un poco la punta o el dorso, porque tengo una... O el tabique, ¿no? Y el tabique es más en la parte funcional. El tabique muy sencillamente es lo que divide una fosa de la otra, ¿no? Lo que sentimos en medio. Y eso puede estar desviado. Pero puedes tú respirar muy bien o sentir que respiras bien, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, y que nada más llegues por algo que me digas, ¿sabes qué? Me quiero cambiar la punta de la nariz, no me gusta. Los otorrinos, y yo creo que ningún especialista se debe de quedar con solo eso, o sea, ver la punta nasal, siempre hay que asomarnos, ver el tabique nasal, ver las estructuras que están a sus lados que se llaman cornetes, ahorita platicamos también un poco si quieren de eso, y ver que esté funcional, porque perdemos un paso. Si yo nada más me metí y te arreglé la punta nasal y te dejé el tabique todo chueco, pues no está bien. Puedes verte precioso o preciosa y pues no respirar y te la vas a pasar mal. Entonces, yo creo que no está peleado uno con la otra. En cuanto a los pacientes como me buscan, pues
digo, yo creo que una mitad de mitad. Me gusta mucho hacer rinoplastías y la parte estética, pero siempre acompañado de la parte funcional. Ok, ¿y cómo es esta cuestión de... llegan mitad y mitad, la parte estética se toma, no que se tome en cuenta, sino que va de la mano, la parte funcional y la parte estética, ¿no? Y pero también, ¿cómo me doy cuenta yo que no estoy respirando bien? Claro, esa es la pregunta del millón también. Sí, porque yo puedo decir, no, doctor, es que no, o sea, como que no jalo el aire, ¿no? Así es. Pero la otra cosa que es muy impresionante y también es un porcentaje alto de mis pacientes es que no saben que respiran mal. Llegan a consulta, los valoramos, a veces metemos o ponemos algún medicamento en la nariz para desinflamarla y entonces te dicen, no, es que ahora sí respiro. Y entonces ahí te das cuenta que los humanos, y yo le digo mucho a mis pacientes, nos acostumbramos a todo, a lo muy bueno cuando nos consienten y a lo malo que es no respirar y pensamos que así se debe ir por la vida y no nos damos cuenta. ¿Vivimos con el padecimiento? Claro, y más en esta ciudad, o sea, en la Ciudad de México, puede ser que no tengas una desviación del tabique nasal, que es una mera obstrucción mecánica, que está desviado, entonces tapa más una fosa que otra o un canal para respirar. Pero puede ser que tengas una inflamación importante derivada de cosas alérgicas, puede ser estacionales, porque hay pacientes o hay personas que pueden tener un poquito más de alergia en verano o en primavera, dependiendo de las flores. Hay pacientes que puede ser, o personas que tengan más alergia o más congestión nasal o más síntomas en invierno que hace frío, o puede ser nada más por el cambio de clima, no necesariamente por la polinización. Los ambientes. Así es. Y eso puede ser que nada más una rinitis se llama, eso se llama rinitis alérgica o rinitis alérgica estacional, digamos, cuando es por estaciones. Y la rinitis, yo siempre digo esto a mis pacientes, todo lo que acabe en itis, no lo busquen en Google, yo se los digo de una vez. Normalmente van a encontrar unas imágenes que no deben de ver. Claro. Entonces, todo lo que acabe en itis es inflamación, ¿vale? Sí. Lo importante es ponerle el apellido, porque pueden decir, es que a mí me dijeron que tengo rinitis. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál? ¿Cómo la debemos tratar? ¿Qué te causa esa inflamación? Así es. Entonces puede ser desde un alergeno que esté en tu casa, que puede ser, por ejemplo, las casas que tienen alfombras, que retienen mucho polvo, ácaros. Obviamente las personas que tienen mascotas en su casa, si llegan a ser alérgicos, pues eso les da en la torre, digamos. O sea, el pelo de los animales y la caspa del pelo de los animales es lo que más nos causa esta sintomatología alérgica. Y eso es lo que hay que explorar. Tú puedes decir, no, pues ya, o sea, yo respiro así en mi casa y tal, y sales de ambiente y respiras mejor. Y entonces muchas veces también le echamos culpa a la pobre Ciudad de México nada más de eso. Y es que vives con un perro y eres alérgico. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, esta parte, insisto, de la Ciudad de México, pues sí, la contaminación sí nos llega a lastimar un poquito la nariz, inclusive a resecar un poco la nariz. Entonces, por eso también a veces es recomendable, aunque no tengamos ninguna enfermedad, digamos, definida de la nariz, a veces lavarnos la nariz, ponernos lubricantes nasales, eso es bien importante. Por ejemplo, las mujeres son excelentes para ponerse crema en el cuerpo y ellas entienden muy bien la parte de la hidratación. Los hombres a veces somos más malos para eso, pero en la nariz, yo siempre digo a mis pacientes, esta parte del lubricante nasal es como si fuera crema para las manos, pero para la nariz. ¿En serio? Entonces, a veces o sea, también tenemos que preocuparnos de lubricar la nariz. Así es. O sea, algo más para la lista. Algo más, claro. Pero de verdad, muchas veces, y yo también explico mucho esto, es la sensación de no respirar bien, a veces es nariz seca nada más. Seguramente todos hicimos un poco esto cuando éramos chicos, que sacamos la cabeza por la ventana del coche o lo que sea. Sentíamos que no respirábamos, eso mucho porque luego se seca la nariz y sentimos que no está entrando aire. Entonces eso es bien. Igual lo voy a repetir mucho, es bien importante ir a una valoración con un médico especialista que vea qué es lo que tienes. No todo es una desviación, no todo es una rinitis, no todos son pólipos en la parte de la nariz. Pero pues obviamente todo lo más que vemos los otorrinos, en la parte del oído hay muchísimas cosas que dejamos pasar. Por ejemplo, esto seguramente sale en un ratito, pero la parte de los tapones de cerumen, ¿no? O cómo tenemos que tratar los tapones de cerumen. Sí, porque justo iba a preguntar, a ver, entiendo que el cuerpo humano está todo conectado. O sea, que hay ciertas partes que se conectan, más bien todo está conectado y tienen relación unas con otras, ¿no? Así es. ¿Qué tiene que ver el oído, o sea, con vías respiratorias? O sea, que es nariz y garganta. Esa también es una muy buena pregunta. Y
Por eso es la especialidad, yo respondo a eso, por eso es la especialidad así. O sea, nosotros si tenemos alguna alteración en la nariz, es probable que tengamos alguna alteración en el oído, puede ser también hasta en el drenaje de los ojitos, y obviamente si lleva más tiempo va también a afectar a la garganta, a la faringe y a la laringe. Entonces, sí está muy comunicado y más en nuestra área. Quiere decir, obviamente hay cosas de cualquier otra especialidad que puede lastimarte el pie y te vas a lastimar. Por ejemplo, los ortopedistas, tenemos un ejemplo rápido. Siempre te dicen, a ver, si tienes un problema con la cadera, te empieza a doler la cadera, después te va a doler la articulación que sigue para abajo, que es la rodilla, y así para abajo, que es el tobillo. Entonces, sí está conectado algo, digamos, en esta parte de las articulaciones o el sistema musculoesquelético, pero en otorrino sí es muy evidente. O sea, si tenemos un problema nasal, inevitablemente vamos a tener, o muchas veces vamos a tener un problema de oído. Esto es porque el oído se ventila o iguala las presiones, digamos, a la parte de atrás de la nariz, con un tubito que se llama trompa de Eustaquio. Entonces esto lo hemos sentido casi todos cuando estamos viajando, puede ser por carretera, puede ser en avión, lo que sea, y que se nos tapan los oídos, y entonces nos tapamos la nariz y echamos aire, o masticamos un chicle y como que se destapa un poquito. Sí. Hasta Entonces, escuchas, ¿no? es eso, es por ese tubito que hace posible igualar las presiones. Igual cuando nos metemos a la alberca, por ejemplo, o bajamos un poco más en la parte de buceo o más snorkeling, también, porque obviamente ahí las presiones no se están igualadas. Una es en la parte que estás sumergido y la otra es la presión atmosférica. Entonces, gracias a Dios que existe este tubito, pero esto nos damos cuenta cuando tenemos una gripa o cuando tenemos sinusitis o cuando tenemos cualquier otra alteración. La infección en la garganta. Así es, o sea, nada más esta infección hace que ese tubito, la salida de ese tubito, se tape y nos dé estos problemas. Si se continúa con mucha presión negativa en esta parte del oído, entonces hay que tratar el oído y no nada más la parte nasal, ¿de acuerdo? O sea, como irnos con cada parte. Así es, así es. Muchas veces quitando algo ayudamos a mejorar la otra, pero cuando es una cosa más crónica hay que procurar las dos, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refieren con esto del que se revienta un oído? Eso es otra cosa. Eso es equivalente a como cuando yo era pequeño y nos decían, y seguramente lo siguen diciendo muchos, que te pusieron 14 puntadas. Ajá. Y como que y se perforó el tímpano. Entonces ya no, es que eso ya es un grave, impresionante. Entonces, las perforaciones timpánicas, dependiendo de cómo sean o por cuál sea la causa, pueden llegar a ser graves o no. Y también dependiendo del tamaño. Muchas veces, para algunas enfermedades en el oído, nosotros en el consultorio o en el quirófano hacemos perforaciones controladas del tímpano. Y nada, el tímpano tiene una capacidad impresionante de regenerarse. Solo depende mucho por qué se hizo. Si es por una infección crónica, entonces que está saliendo liquidito por el oído constantemente, pues no lo dejamos sanar. Entonces ahí sí hay que tratar la causa subyacente. Pero si esta parte de que se reviente el tímpano, que se metió, hay que tener mucho cuidado, y por eso también quería hablar de esto, que parece una cosa muy sencilla, pero desde el tapón de cerumen, o sea, hay muchos mitos, como en todo México, casi todos en el DF somos 20 millones de médicos, ¿no? Todo el mundo tiene un tip para algo. Yo recuerdo estas cuestiones del oído de ponte un cigarro. Así es. Para que te saque el aire. Así es. Hay muchísimas cosas, entonces, también, como médicos también hay que entender que cada paciente pues va a buscar algunas cosas, y hay que también saber reconocer la medicina complementaria. Habrá algunas cosas buenas. Lo que es muy importante es que no tomemos terapias que nos pueden lastimar. Y esto pasa con el oído. Muchas veces introducir cualquier objeto al oído sin una visualización adecuada, puede ser con un microscopio, con un endoscopio, pues no es recomendable. Yo he tenido pacientes que meto un pasador de pelo, exacto, y o sea, cosas... un gancho, así es, la desesperación, o a veces, digamos, lo rico que se siente quitarnos algo del oído hace que hagamos esas cosas. Hay que tratar de evitarlas porque nos podemos lastimar y agravar cualquier cosa o tener algo que no teníamos, una infección. Provocar una lesión. Así es. Entonces, pues, eso es otro, como lo de Google, o sea, si vas a buscar, no te preocupes, y si vas a intentar algo, mejor, o sea, cualquier cosa que vas a introducir, ya sea al oído, a la nariz, o inclusive a la garganta, pues hay que tener un poquito de prudencia. Porque, de hecho, o sea, sé que en Japón hay unos especie de, no son cotonetes, son metálicos, porque la costumbre es que ellos se limpian los oídos. Sí. Pero, bueno, a mí sí me extrañó porque creo que si no sabes, sí te puedes lesionar. Claro, esto está muy interesante, esto de Japón. También yo tengo pacientes que de repente me dicen que, a ver, del oído izquierdo está perfecto, pero el de derecho me sale muchísimo cerumen o se me hacen tapones, etcétera.
Acuérdense que nosotros somos asimétricos y entonces todos tenemos un ojito más chiquito que otro, un oído, entonces puede haber un oído que retenga un poco más de cerumen y también casi que en el mismo cuerpo hay un oído que va a producir un cerumen un poquito más líquido, más pastoso y en otro más durito. Los japoneses, la raza japonesa normalmente produce un poco de cerumen más seco, entonces por eso es que lo hacen y si es mucha tradición y lo sacan solitos, muchas veces casi que se pegan de un lado y le sale el cerumen sin problema. O sea, por la forma en la que producen el cerumen normalmente, tampoco es una regla y puede haber japoneses que tengan el mismo cerumen que nosotros y ya está, pero sí es algo cultural y estas cosas no quiere decir que lo cultural y lo auténtico de cada cultura, valga la redundancia, esté mal, solo hay que cuestionarnos si no nos vamos a estar lastimando y sí está bien. O sea, hay muchos mitos, yo les digo a mis pacientes los mitos de la abuela, que hay muchos que pueden ser que estén bien fundados, pero hay que ver por qué los hacemos y si hay que seguirlos haciendo y en qué caso hay que hacerlos. Como por ejemplo, también otro que he oído, se me hace como muy, no sé si aplica o no, el agua oxigenada. Sí. Así, sientes algo en el oído, sientes obstrucción, que no escuchas bien, etcétera, inyéctate agua oxigenada. Sí. Mira, la verdad es que el agua oxigenada, yo sí trato de decirle a los pacientes que no la usen, porque muchas veces cuando llegas al agua oxigenada ya llevas un rato desesperado porque tienes el oído tapado, o puede ser que se haya metido algún cuerpo extraño al oído y ya haya un poco una lesión. El conducto auditivo externo, que es digamos lo que nosotros sentimos cuando metemos el cotonete, está recubierto de piel y muchas veces cuando metemos algo sin ver, la lastimamos. Es como si tienes una cortadita en la mano. Y aparte es piel delgada, ¿no? O sea, es claro. Más... O sea, no tienes la resistencia como la de las manos. Sí, es un poco más sensible. Entonces, imagínate que tienes una cortadita en la mano y te echas agua oxigenada, pues a ver, de que te va a limpiar, pero sí hace que se inflame un poco más los bordes de las heridas. Entonces, eso, imagínense en el conducto que de por sí es pequeño, meter agua oxigenada con una lesión previa, además de que lo va a ir inflamando más, lo va a ir tapando más y no nos va a ayudar en absolutamente nada. Entonces yo sí recomiendo, si el oído está íntegro y no metiste nada previamente, puede ser que te ayude un poco. Yo recomiendo no introducir ni líquidos ni cuerpos extraños y es mejor, insisto, acudir con el especialista y decirle, ¿sabes qué? Pues llevo unos días con el oído tapado o ahorita ya no aguanto y llevo 5 minutos, pero o si se metió algún un insecto o algo así, eso también hay que tener mucho cuidado. La verdad es que sí necesitamos ir con un especialista que se asome con un microscopio, con un endoscopio, que tenga el instrumental necesario y que sepa cómo sacar un insecto. Es muy diferente y eso lo aprendes como médico casi que desde el servicio social. Sacar un bicho vivo que un bicho muerto es muy diferente porque obviamente un insectito vivo, yo sé que suena ahí medio tenebroso esto que estoy diciendo, pero hay que pero sí sucede. Así es, nos puede pasar a cualquier persona, o sea, puedes estar caminando padrísimo en cualquier pueblo de México, si se te puede meter el ojo o a la boca. Claro, porque no ahí también, y no, insisto, no necesariamente tienes que estar dormido, porque es lo que nos da miedo a muchos, no, pues que estoy dormido y ya hasta te quieres tapar los oídos, las orejas, pero después ir caminando y que un mosquito se meta o alguna abejita o lo que sea, entonces es muy diferente y por eso sí hay que acudir con cualquier cuerpo extraño, ya sea animado o inanimado, con el especialista para que lo extraiga de manera adecuada y bajo una visualización directa. ¿Cómo puedo darme cuenta que mi capacidad auditiva ha bajado? Esa pregunta también está padrísima. Justo estaba pensando decir algo de esto ahorita, porque hace poquito estaba platicando con unos amigos, les dije, pero nada más voy a decir este paréntesis y ahorita te respondo bien esa respuesta. Me encantaría llegar en el momento que los auxiliares auditivos, que son los que llegamos a escuchar cuando tenemos una pérdida auditiva importante, sean aceptados bien, porque a todos o casi todos mis pacientes o a muchas personas les da pena usar un auxiliar auditivo porque dicen, no, pues que ya está sordo y tal. Pues los lentes es muy similar, o sea, los lentes afortunadamente pasó que ya no les dicen a los niños 4 ojos, ya no les dicen nada de estas cosas horribles del bullying. Inclusive se volvió parte del look, ¿no? Así es, eso es justo a lo que yo iba. Me encantaría llegar al momento que las personas, así como se ponen ahora lentes para ver, rojos y con florecitas, lo que sea, me encantaría llegar al momento que alguien diga, orgullosamente traigo mi auxiliar auditivo y es rojo. Me ayuda, claro, brilla, pues no, suena. O sea, no tiene nada de malo. Y eso lo digo, es mucho más. La verdad es que hombres y mujeres les da, pues sí, la vanidad. Decimos, no, primero por sentirnos un poco mayores, porque sí está más relacionado con la pérdida auditiva, con la edad. Pero bueno, pues puedes tener cualquier otra patología o enfermedad que te haga perder la visión desde joven. No tiene nada de malo que lo uses, al contrario, qué bueno que uses una herramienta que te va a ayudar. Nadie se siente mal de usar muletas cuando se fractura, nadie se siente mal de usar un yeso, insisto, los lentes. O la férula. Claro, entonces esto es un auxiliar más y qué bueno que existan y hay que
también como cultura, pues no burlarnos del que lo usa y, ya está sordo, pues no. Porque de hecho también se dio como un boom, ¿no? De todas las cuestiones auditivas, de estar pendiente, de que lo tomes en cuenta, inclusive de que te hagas la audiometría, ¿no? Así es. Así como, digo, hay que tener cuidado también y hay que ir a lugares que haya audiólogos. Los médicos audiólogos son médicos excelentes que están capacitados para hacer estos estudios de audición y no nada más es una audiometría la que nosotros le decimos tonal, quiere decir que nos ponen tonitos y escuchamos y vamos apretando un botón, depende si lo escuchamos. Los médicos audiólogos pueden hacer estudios complementarios a esto, entonces si necesitamos o tenemos algún problema en la audición, después de haber acudido con un otorrinolaringólogo y que nos diagnostique esto, es importante hacer los estudios con los médicos audiólogos que sean especialistas buenos. Está padrísimo que ya haya en cadenas, por ejemplo, que venden lentes que te hagan una audiometría, está muy bien porque es un método de tamizaje, pero cuando necesitas un tratamiento hay que ir a lugares adecuados que también, si necesitas un auxiliar auditivo, que te puedan acoplar, se dice, o te puedan poner, digamos, un auxiliar auditivo adecuado para ti, porque también hay una variedad enorme. Y también hay una variedad enorme de precios, entonces también hay que tener un poquito ahí de cautela, y va a haber uno adecuado para ti y no necesariamente va a tener que ser el más caro. Entonces, sí está padrísimo que haya esta parte de tamizaje, digamos, o de screening, pero hay que tener cautela cuando ya lo necesitamos. Igual te regalan el examen de agudeza visual, o de la audiometría, pero también de la agudeza visual, y pues también cuando ya necesitas algo está mejor que te vea un oftalmólogo, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad es muy bueno esto que exista y que esté más al alcance de las personas, pero cuando necesitas ya el tratamiento hay que acudir con especialistas que estén certificados también. No, y aparte creo que eso te garantiza un mejor diagnóstico, ¿no? Totalmente. Y un mejor diagnóstico y también el tratamiento individualizado para ti, que eso es muy importante en cualquier rama de la medicina. Sí, y justo te preguntaba esta cuestión de cómo notamos que baja nuestra audición, porque de repente ya estamos muy acostumbrados a escuchar todo el tiempo algo. Claro. O sea, y con algo me pongo los audífonos, música, podcast, audiolibro, etcétera. Entonces, el uso es más prolongado. Totalmente. Te insisto, una muy buena pregunta. Así como te lo dije en la nariz, nos damos cuenta con ciertas condiciones, si hacemos ejercicio que no respiramos tanto, entonces es más fácil darnos cuenta de esta manera, o en la noche si roncamos o nos despertamos. Con el oído, tenemos conductas que no nos damos cuenta, nos ayuda mucho que nos diga alguien más. Es muy frecuente que en mi consulta llegue el señor con la esposa y entonces es que mi esposo ya no escucha, doctor, tal. Es importante, parece que esa manera de risa, pero nos acostumbramos. No, es que es curioso porque no te das cuenta, ¿no? Nos acostumbramos a todo lo malo, como te había dicho hace rato. Entonces, una de las conductas que podemos tener, y también, por ejemplo, que esto es muy importante, y esto sí me gustaría hacer un poco de énfasis, en los niños. En los niños hay que ponerles mucha atención y también se tiene que hacer una cosa que en mi época no se hacía, que es un tamizaje de auditivo desde el nacimiento. Esto se llama emisiones otoacústicas. Entonces, esto es un aparatito que le ponen a los niños casi cuando acaban de nacer y entonces sabemos si tienen algún problema de audición o no. Si pasan este examen es muy probable que no tengan ningún problema. Si hay alguna alteración, habrá que investigar qué es lo que está pasando. Por favor, papás, los que nos estén escuchando, si no se lo han hecho a sus hijos, llévenlos. Las audiometrías son difíciles porque necesitan la cooperación del niño, que apriete el botoncito, se puede hacer con caritas, tal. Pero estas emisiones se pueden hacer regalado. Es como meterse ¿cómo se llama? Perdón. ¿Un micrófono? Un audífono. Okay. Y ese audífono genera unos timbres controlados y solito detecta si está escuchando o no el niño. Entonces, por favor, quien no lo haya hecho, si tienen preguntas, me pueden contactar. Al rato lo vamos a dar. Sí, de hecho, en todo el programa, o sea, van apareciendo todas las redes las formas de comunicación para que se asesore. Porque esto, así como seguramente los que son papás han escuchado del tamizaje o el tamiz neonatal, que nos prueba ciertas enfermedades que podemos detectar desde el nacimiento, esto se tiene que hacer. Y entonces muchas veces no nos lo recomiendan o a veces, digo, sobre todo por costumbre, antes no se hacía. Hay que solicitarlo, hay que decirle al pediatra o al ginecólogo cuando nazca, quiero que le hagan esto a mi hijo, porque es muy importante. Y si tiene alguna lesión auditiva y no la controlamos, este niño va a tener obviamente retraso en la parte del aprendizaje, el lenguaje. Y después son niños que se sientan hasta atrás y nadie sabe que no escuchan, entonces le dicen, es que es un niño no lee, señora, no pone atención y es un relajiento y tal. Y es un niño que no está escuchando y obviamente se aísla. Entonces, esto en los niños, yo sé que en los adultos, y dije los auxiliares auditivos, pero en los niños es de verdad importante y no hay que dejarlo. Por eso de repente vemos a niños que tienen el aparatito, ¿no? Así es. O sea, eso también es
obviamente se detecta temprano, pero ya hay muchas cosas también en la parte de otorrino moderna, digamos. Una cosa que son los implantes cocleares y otra cosa que son los implantes osteointegrados. Y estos son los que llegas a ver a veces con los aparatitos que hasta lo tienen y que es muy bonito. A veces cuando se lo ponen a un niño, el papá se hace un tatuaje del otro lado como que lo tiene también para empatía. Entonces esto está padrísimo y qué bueno que se haga. Y lo que me preguntabas bien de cómo saber, por ejemplo, tú o yo, ¿cómo sabemos si no escuchamos bien? Entonces, estas conductas que nos puede ayudar alguien a decirnos, digamos, que te hablen y solo voltees de un lado, ¿no? Entonces, a mí me puedes hablar, aunque sea de frente, y entonces yo luego volteo de mi lado derecho y, pues, porque es con el oído que escuchas. Entonces, es una costumbre que muchas veces no te das cuenta hasta que alguien te dice, oye, cada vez que te hablo le haces así. O es necesario, ¿no? Así que es. voltees para que puedas porque escuchar. el otro no escuchas nada, por cualquier causa que sea. Entonces, esta es una cosa, nosotros le decimos como una conducta hipoacústica. Esta es una como que volteas al oído que mejor escuchas. Entonces, hay que poner atención con esto. Te pueden decir tus familiares, tus amigos, y tú puedes, ahora que nos escuchas, pues poner atención en esto. Una cosa que afortunadamente ahora es, pues casi todos tenemos teléfonos celulares, además de que vivimos dependiendo de ellos, pues nos hablan, digo, ahora cada vez menos, ¿no? Ya todos por mensaje, sí. Pero nos hablan. Si nos acostumbramos, nos podemos fijar con qué mano y con qué oído contestamos la mayoría de las llamadas. O así es donde te lo pasas, ¿no? Así es. Entonces, digo, puede ser una costumbre y tal, pero de verdad hay que igual probarlo y decir, no, de la izquierda escucho bien, del derecho escucho bien. Porque muchas veces alguien que no escucha de un solo oído, entonces empieza a abusar del otro. Entonces, estas son cierto tipo de conductas que nos pueden ayudar a saber si no escuchamos bien. Cuando pasa esto de que escuchas más de un lado que de otro, también hay problemas de equilibrio. La verdad es o que ya es llegar a un extremo. No, la verdad es que en el órgano del oído se divide en tres partes. El oído externo, que ya platicamos un poquito en este conducto, como los tapones y puede haber infecciones ahí. El oído medio, que también comenté un poquito de los huesecillos que tenemos, el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno. El oído interno se divide en dos, en la parte del órgano de la audición y la parte del órgano del equilibrio. Entonces, no necesariamente una alteración te va a llevar a otra. Si tienes las dos, hay que investigar qué está pasando, porque el órgano interno del oído va a tener seguramente algo que ver ahí, tiene algún daño, y eso, pues necesitas, insisto, acudir con un especialista para saber qué está pasando. Pero si tienes, esta es una buena punto, si tienes trastornos del equilibrio o vértigo, es bien importante que hay muchas maniobras que podemos hacer para descubrir por qué está pasando. Insisto, no necesariamente va a ir de la mano con la audición, puede estar solito y puede ser muy incapacitante. Es un tema que a muchos colegas puede no gustarles tanto porque es difícil de tratar y difícil de diagnosticar, y hay que tomarnos el tiempo de hacer las maniobras importantes. También hay colegas que se dedican solo a esto, pueden ser los otólogos o los otoneurólogos, pero los otorrinos tenemos la capacidad de hacer estos diagnósticos. Son unas maniobras que cuando te las hacen te sientes rarísimas. Si a alguien del público se les han hecho, me puede entender perfectamente. Pero sí hay que ir con el otorrino para que te haga estas maniobras. Entonces, pues son maniobras que yo digo siempre mucho esto. Los ojos son la ventana del alma. Para nosotros, los otorrinos, los ojos nos ayudan a diagnosticar el vértigo. Entonces, son la ventana o son, digamos, lo que nos enseña qué oído y qué es el que está afectado en la parte del equilibrio. Entonces, estas maniobras normalmente son moviendo la cabeza hacia los lados, bajándonos en ciertas posiciones, y también hay estudios que nos ponen unos lentes especiales y hacen estas mismas maniobras justo para vigilar los ojos y que nos digan la respuesta de qué está pasando con esto. Y la valoración sea mejor. Así es, esa es la forma en la que llegamos al diagnóstico. Y el tratamiento también muchas veces depende de estas maniobras. Hay maniobras diagnósticas y hay maniobras terapéuticas o para el tratamiento. Y en el problema del vértigo en especial, dependemos también mucho del paciente. El paciente es como cuando te fracturas un pie y entonces te ponen un yeso y te dicen, señor, no puede estar con esto hasta 3 semanas. Y acabando eso, te mandan a rehabilitación porque tu pie estuvo sin funcionar un tiempo, entonces empieza a ser poco a poquito. Lo mismo pasa con el mareo o con el equilibrio. Cuando tenemos alguna afección del equilibrio, de la estabilidad, es muy importante hacer ejercicios de rehabilitación. Y esto dependemos del paciente, que el paciente le eche ganas para que salga de este problema del vértigo. Si cualquiera de ustedes del público que nos está escuchando tiene algún problema de estabilidad o de vértigo, es muy importante que no lo dejen pasar y que vayan con un especialista. Una cosa que quiero decir también es, el vértigo lo ven generalmente 2 especialistas. Lo puede ver todos los médicos, y la verdad es que tenemos médicos generales en México que son de los mejores del mundo y lo pueden ver, y los que se siguen actualizando, los que siguen estudiando pueden verlo. Que tienen conocimiento de ello. Así es. Pero en general lo importante del vértigo es
descartar que no sea una causa, lo primero, mejor dicho, que no sea una causa de aquí arriba, de la cabeza del cerebro, ¿vale? La segunda ya, si lo descartamos, entonces es de la parte del órgano del equilibrio que te estoy platicando, que está en el oído. Entonces ahí hay que dilucidar cuál es la causa y qué está pasando. Pero siempre, siempre, siempre es muy importante descartar que no sea algo de aquí arriba, porque eso necesita una solución más oportuna, más rápida, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre hay que ir con un especialista para hacer estas valoraciones. Ahora, vamos a garganta. Eso. Cuando yo me enfermo de la garganta y de repente, ¿cómo sé que puedo llegar a un extremo de que mi oído se afecte? El oído por la garganta, eso, digamos, tiene que ser lo que estabas platicando, como una infección, un catarro común que sea bastante fuerte. Lo que pasa es que, lo que te decía hace ratito, se puede afectar el oído porque se lastima un poco la salida de este tubito de la trompa de Eustaquio. Pero en la garganta o en la faringe, que es como se conoce médicamente, y en la parte más abajo, que es la laringe, que es donde están estas dos cositas padrísimas que se llaman cuerdas vocales, que es vocales porque es de voz, no bucales, no están en la boca, están un poquito más abajo en el cuello. Entonces, en estas cuerdas, de verdad son unas estructuras que tenemos que cuidar mucho. Entonces, cuando tengas alguna alteración un poquito en la voz, aunque sea un poco transitoria, es importante acudir a una valoración para saber que no haya alguna lesión en estas cuerdas. Puede ser que nada más sea una mala técnica fonorrespiratoria, es decir, que se nos olvida hablar y respirar. Por ejemplo, las personas como tú que se dedican a hablar un poco más en el radio, en la tele, nuestros maestros que hablan muchísimo, tienen que tener ejercicios de fonorrespiración. Es muy importante saber respirar y usar ese aire, meterlo bien en los pulmones para emitir la voz, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier alteración en la voz, ya sea que se vuelva un poquito más rasposita, que se vuelva soplada, digamos como que se escapa. Aunque constantemente tengas que estar... Eso es una cosa que ahorita, que también quiero hablar de eso. Pero digamos, esta parte de la voz o esta garraspea que tengo que decir, hay algo que rompió el equilibrio ahí en nuestra laringe, ¿de acuerdo? Entonces es importante acudir al especialista para que las valoremos. Entonces la forma en la que hacemos es, ya sea por la boca o por la nariz, entramos con una camarita y nos asomamos hasta las cuerdas vocales, vemos cómo se abren, cómo se cierran y si tienen alguna lesión en ellas. Puede ser un pólipo, puede ser un nódulo, pueden ser quistes, puede ser un vasito que se rompió porque fuimos a un concierto un día antes y estábamos gritando muchísimo. Entonces es esto. Que la gente queda afónica. Así es, así es. Entonces muchas veces tenemos una alteración que se llama disfonía, que es esto que la voz, digamos que no es la más eficaz, puede haber diferentes cualidades en la voz, pero la otra, que esta disfonía nos lleve hasta la afonía, que es lo que está diciendo, que se nos quite la voz y de repente ya no tenemos nada, o tener una afonía porque al otro día abusamos de la voz, abusamos de estas cuerdas vocales que hay que cuidarlas como oro. Entonces, sí es muy muy importante que si tienes cualquier esta alteración o cualquiera de estas alteraciones, igual vayas con un especialista, acudas con alguno de nosotros y nos asomemos a ver tus cuerdas vocales. Hay muchos tratamientos que son médicos, no necesitamos llegar al tratamiento quirúrgico, y hay muchos tratamientos que también nos tenemos que apoyar con unos especialistas que también, así como dije hace ratito con los audiólogos, hay unos especialistas de verdad que son excelentes que se llaman foniatras. Y se dedican a esta parte de la voz. De hecho, iba hacia eso, que si era una área de especialidad. Sí, así es, o sea, son médicos especialistas que se dedican a eso y la verdad es que son increíbles y una buena terapia foniátrica nos puede evitar un procedimiento quirúrgico en ciertos casos, o después de un procedimiento quirúrgico nos hacen también esta rehabilitación de voz. Entonces es muy bueno hacer un equipo entre el otorrino y estos especialistas que están a los lados, como lo que acabo de mencionar, el audiólogo o el foniatra. Entonces, esto es lo padre de ir haciendo un equipo y ir reconociendo el talento de cada uno y zapatero a sus zapatos. También cada quien tiene sus cualidades y no podemos pretender abarcar todo, ¿no? Por ejemplo, otro especialista en el que nos apoyamos mucho nosotros es en los alergólogos. Los alergólogos también nos ayudan muchísimo. Lo que estábamos platicando hace ratito de la nariz, de la rinitis alérgica, que es, voy a decir rápido los síntomas de la rinitis alérgica, es esta parte de congestión nasal, que bien se puede presentar estacional o perenne, quiere decir todo el año. Es congestión, digamos, no respiramos, sentimos la nariz tapada y puede ser que nada más... Que inclusive comienzas a respirar por la boca. Así es, empezamos a tener mucha respiración oral, entonces pues también puede ser que sentamos que lo que está mal es la garganta, porque la boca no está hecha para respirar, para eso tenemos la nariz. Entonces la congestión nasal, escurrimiento, es muy similar los síntomas a cuando tenemos una gripita, digamos, que estamos escurriendo moquito, tenemos muchos estornudos frecuentes,
comezón en la nariz, también comezón en los ojitos y a veces comezón en el paladar, que nos queremos rascar con la lengua. Entonces, estas son normalmente más síntomas de alergia. Insisto, puede ser nada más en la parte estacional o puede ser que la tengas todo el año porque estás expuesto a tu perro, por ejemplo. Y pues tu perro no nada más está en verano, está todo el tiempo ahí en tu casa. Entonces, estos síntomas es importante reconocerlos e importante también que los vea un especialista y que los trates porque la verdad es que la medicina actualmente ahora se va a la parte de la calidad de vida. A ver, una rinitis alérgica es difícil que te vaya a matar, ¿no? Pero no vives bien. Y de hecho, por eso no se toman las medidas, ¿no? Claro. O sea, por eso tardamos tanto en ir, porque es algo, que se adapta a lo que es tu ritmo. O sea, otra vez la alergia, una pastilla. O, ya nada más que llegue y al rato se me quita, ¿no? O sea, sí, lo voy tolerando. Totalmente de acuerdo. Hay cosas, insisto otra vez con esto, nos acostumbramos a lo malo, esto pasa, ¿verdad? Decimos, no es tan grave, ya al rato se me quita, y sí pasa eso con las alergias, nos quitamos la exposición al alergeno y entonces mejoran. En algunos casos, hay otros que no, y viven así. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, es muy importante que te valoremos, ya sea en equipo, puede ser nosotros como otorrinos y con el alergólogo, que es muy importante la forma adecuada de tratar las alergias. Las alergias no nada más se deben de tratar como tú lo acabas de decir, me tomo una pastillita, que se llaman antihistamínicos. No nada más esta pastillita. Muchas veces hay que controlar la alergia de base. Y muchas veces tenemos que llegar al último tratamiento de las alergias, que se llama inmunoterapia, que si alguno lo ha escuchado, son estas vacunitas que nos ponemos que ayudan al cuerpo a irse acostumbrando a los alergenos, en pocas palabras. Inmune. Entonces, por eso es que es importante ser equipo con estos especialistas para poder apoyarnos y ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Y una persona que ronca. Esta parte del sueño también pocos pacientes, pocas personas, amigos míos también, no saben que los otorrinos vemos la parte de los trastornos del sueño. Entonces, los trastornos del sueño o los trastornos respiratorios del sueño, como ahora se llama, porque antes solo existía o solo nos referíamos mucho a una cosa que se llama apnea del sueño. Ahora sabemos que todo este fenómeno, esta situación y todas estas entidades entran a esto que se llama trastornos respiratorios del sueño. Entonces puede ser desde un ronquido, como el que me estás diciendo tú, que sea un ronquido esencial y nada más sea el ronquido, o que esté asociado a algún trastorno del sueño, como la apnea del sueño. Entonces, la parte del ronquido, primero, y esto también, así como fui muy enfático hace ratito con los niños, porque es muy importante, con los niños hay que descubrir las cosas de manera oportuna y tratarlas bien. Entonces, un niño que ronca, aunque se vea muy tierno, no está bien. Un adulto que ronca puede ser que nada más tenga un ronquido que se llama ronquido esencial, y pues claro que tampoco está bien porque no es tan cómodo para la pareja del sueño, pero puede ser que nada más tenga ronquido, ¿de acuerdo? Un niño que ronca hay que valorarlo oportunamente, rápido, no está bien que un niño ronque. Hay una señal ahí de cuestiones respiratorias. Totalmente. Nosotros, los adultos, podemos tener un ronquido y asociado a una apnea del sueño, y esto nos va a dar una cosa que se llama hipoxia. Pero un niño que ronca es muy probable que vaya a tener una hipoxia. Quiere decir, le falta oxígeno. Y le falta oxígeno cuando está dormido. Y no nos podemos dar el lujo que a ninguno de nuestros niños o nuestros hijos les falte esto, ¿de acuerdo? Y que afecta su desarrollo, ¿no? Esa es la cuestión. Así es. Afecta el desarrollo por la parte de respiración, como bien lo dices, y también afecta el desarrollo de la carita. Cuando un niño no está respirando bien, porque hay algún problema nasal o porque hay un problema un poquito más atrás, empieza a respirar por la boca. Y insisto, la boca no está para respirar. Cuando nosotros respiramos por la boca, y sobre todo los niños, movemos la lengua a diferentes lados. La lengua tiene que estar en el piso de la boca para respirar. Si los niños no hacen eso, hasta la carita no les crece de manera adecuada. Entonces, se llama afectan el desarrollo. Así es. Esta carita se llama facies adenoidea porque muchas veces es por crecimiento o una hipertrofia de las adenoides, ¿de acuerdo? Así como tenemos anginas, me voy a enfocar tantito en esto y ahorita regresamos a la apnea del sueño, que también es muy interesante. Así como tenemos... De hecho, me quedé interesado en esta cuestión de cómo la mamá puede darse cuenta que el niño no respira bien. Claro. Cuando tienen unas fosas nasales chiquititas. Pues el ronquido es la forma más fácil. Insisto, a veces se ve de verdad tierno ver un bebé roncando. A mí no se me hace tierno, a mí me preocupa mucho. Entonces, por el conocimiento de causa. Claro. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes. La otra, que es esto que se llama apnea. La apnea es, por ejemplo, ahorita estoy platicando contigo, dejo de respirar, eso es apnea. Quiere decir una pausa en la respiración. Nuestro cerebro es tan inteligente que cuando estamos dormidos no tendríamos que tener pausas en la respiración. Está controlando el sistema de respiración para que estemos dormidos y descansemos. La apnea del sueño es esta pausa en la respiración cuando estamos dormidos. Hay muchas causas de apnea del sueño.
tenemos que hacer un diagnóstico adecuado y se puede hacer de diferentes maneras, con un estudio que se llama polisomnografía. Yo sé que están raros esos nombres también, y hay maneras de hacerlo. Hay desde ir a una clínica del sueño y pasar una noche ahí conectado a ciertos cables, a ciertos sensores para saber qué está pasando y por qué estamos teniendo estos periodos de pausa en la respiración. Y también cada vez más hay estudios excelentes que son estudios portátiles que te los puedes llevar a tu casa o pueden llegar a instalártelos a tu casa y ya está. Esta es la manera adecuada de hacer el diagnóstico de apnea del sueño. Para hacerte una evaluación. Para saber cuántas pausas estás teniendo durante el sueño. Cuántas veces te estás quedando sin aire durante el sueño. Y lo más importante, cuántas veces te estás quedando sin oxígeno. O cómo baja el oxígeno. Estas desaturaciones que son las que nos preocupan. Desafortunadamente en nuestro país falta un poco de conciencia en esta parte. Y por eso es que como que escuchamos apnea o trastorno respiratorio del sueño y decimos, no, pues ¿qué es esto? Por ejemplo, o simplemente la default decimos, no puede dormir. Así es, y hasta ahí queda, pero no es irnos más atrás para saber por qué no puedes dormir, cuáles son tus causas, ¿no? Claro, desde la parte de la conciliación del sueño, pero la que es más importante es los despertares frecuentes. Si yo cierro el tubo por donde respiramos, tengo una pausa en la respiración, me va a faltar oxígeno y mi cerebro me va a decir, óyeme, ¿qué te pasa? Despierta. Entonces, en el momento que te despiertas, sea que te des cuenta o no, porque hay despertares grandes y hay unos micro despertares, no estás teniendo un sueño efectivo. Entonces vas a estar cansado todo el día, una somnolencia diurna. Son estas personas que pues, están sentados platicando casi contigo y de repente se quedan dormidos. Y no necesariamente es narcolepsia, es que están agotados, porque del sueño efectivo tuvieron muy poco. Entonces este es uno de los síntomas, la somnolencia diurna, que hay que ponerle mucha atención. En Estados Unidos, insisto, hacen una conciencia importante porque los transportistas, si tienen apnea del sueño, imagínate, o una persona que maneja el metro, o un tren, o un avión, y que tenga apnea del sueño y que no esté descansado, pues se queda dormido manejando y las repercusiones son muy importantes. En México no estamos dando tanta conciencia a esto, y digo, esto es un accidente nada más. Imagínate otra vez, te está quitando el oxígeno de 15 a 30 veces por noche, puede ser mucho más. Imagínate eso, tu cerebro, despertar, falta de oxígeno, tu corazón. Un estado de emergencia constante, claro, ¿no? Tu corazón también se enoja y dice, oye, ¿qué onda? Chances porque yo no trabajé bien, entonces está un poquito... ¿O qué está pasando, claro, no? ¿Cómo sobrellevo esa manera en la que el organismo está reaccionando, no? Así es, entonces todas estas cosas de reacción, son lo que nos pueden dar complicaciones cardíacas, vasculares, pulmonares. Otros especialistas que ven mucho apnea del sueño y que son excelentes colegas con nosotros también para eso son los neumólogos, porque desafortunadamente muchas veces llegamos a las complicaciones pulmonares antes de darnos cuenta que lo que estaba pasando era que este tubito se estaba cerrando y no estábamos respirando en la noche. Entonces es muy importante, si tenemos alguno de estos síntomas, yo hago estas valoraciones de apnea del sueño en mi consultorio, les doy unos cuestionarios, parecen exámenes, no se preocupen, no hay calificación buena o mala. Son de opción múltiple. Pero es esto, valoramos muchas cosas, pero una cosa que se valora importante es la somnolencia diurna. Digamos, qué tan probable es que te quedes dormido bajo ciertos estímulos, viendo la tele, en el cine, manejando. Entonces hay muchos cuestionarios que nos ayudan, que son pues, una ayuda más para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, esto es la primera evaluación y después valoramos si es necesario hacer este estudio que les comento que se llama polisomnografía, que puede estar en una clínica del sueño o puede ser portátil, que también es una maravilla ahora de la tecnología. Que ya puede transportarse, hacerlo desde tu casa, o inclusive el ambiente de tu casa propiciaría también saber qué es lo que te está afectando realmente, ¿no? Dormir en tu casa es diferente a dormir en una clínica del sueño. Sí, los estudios de las clínicas del sueño tienen mucho más sensores, nos arrojan mucho más datos, pero muchas veces hay pacientes selectos que les podemos hacer este estudio portátil, que nos da perfectamente el diagnóstico y nos ayuda a escoger el mejor tratamiento para el paciente. Pues ya tenemos 3 minutos. En esos 3 minutos ya tan rápido, se me pasó muy rápido este tiempo. Sí, qué así es cuando se dice. Exactamente. ¿Cuáles serían nuestros focos rojos a atender en una cuestión tal vez de oído, garganta o nariz? Pues una cosa que es muy sana en toda la parte del cuerpo es el dolor. O sea, tampoco nos tenemos que acostumbrar a vivir con el dolor. Entonces, en la parte del oído, un dolor crónico, no hay que dejarlo pasar. Zumbidos y la pérdida súbita de audición, esos son, digamos, los del oído. En la parte de la garganta, un poco lo que te estoy diciendo, este aclaramiento, este garraspeo constante que hacemos, hay que ponerle atención. Alteraciones en la voz, también hay que ponerles mucha atención. Y una cosa que también suena rara, pero es mal aliento. Si tenemos mal aliento, algo nos está hablando,
puede ser nada más una higiene dental inadecuada, pero muchas veces nos habla de algún trastorno en la vía respiratoria y en los senos paranasales, que ya tendremos otro tiempo para platicarle de esto. Sí. Entonces, esas son, digamos, obviamente en la parte nasal, lo que ya comentamos mucho, sobre todo obstrucción o falta o dificultad para respirar, esto es muy importante. Okay. Estos, digamos, que son los focos rojos de nuestra que debemos de tener en cuenta. Y pues no sé si vaya a tener algún evento, algún curso, o la manera en la que se comunican con usted para tener una consulta. Pues nada, lo ideal siempre en la parte médica es acudir a una valoración. Podemos resolver ciertas dudas, pero no hay como ver al paciente y, como dijimos al principio, escucharlo, tocarlo, valorarlo. Entonces, a consulta les voy a dejar mis datos, van a tener mis redes sociales, inclusive mi página de internet, que es como mi apellido, es Divildocs, es DR Divildocs, está muy fácil, .com. Entonces, mi apellido, se lo traigo rápido, ¿nos da tiempo, no? Sí, claro que sí. Mi apellido es D de dedo, I de Ignacio, B de bueno, I de Ignacio, L, D de dedo, O, X. .com. DR Divildocs, está muy fácil. Y ahí el doctor Divildocs. Pueden encontrar mucha información y lo que sea, nos pueden contactar para resolver sus dudas. Ok, pues perfecto. Pues dejamos todos los datos del doctor para que se puedan comunicar con él si quieren una valoración y un diagnóstico adecuado a la situación por la cual estén pasando. Pues van a estar todas sus redes sociales apareciendo durante el programa, también en las plataformas de Facebook. Y pues no me queda más que agradecerle al doctor por estar aquí. Gracias a ti. Y pues nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.